Es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes. Iniciamos un día más, hemos descansado y por la gracia del Señor nuevamente estamos con ustedes para poder compartir este video y que el Señor pueda nuevamente ayudarnos a entender su palabra. El día de ayer compartíamos lo que los redimidos podrán disfrutar después de que hayan podido encontrar verdaderamente al Señor. Hoy estamos finalizando nuevamente la semana. Tan pronta ocurrió esto, no sabemos en qué tiempo será este encuentro maravilloso con nuestro Señor, pero estamos seguros de que Él está preparando a un pueblo. Y ese pueblo está siendo bendecido por parte del Señor. Su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida donde te encuentres, siempre anunciando de que este ministerio tiene el propósito de compartir este mensaje y de que puedas tú también apoyarnos en este sentido, de que puedas compartir a otras personas que necesitan y de alguna manera también comunicarte con nosotros. Si hay alguna pregunta, si hay algo que podamos ayudarte, gozosamente. Nosotros estamos quizás distantes o también podemos estar cerca de ti, pero no lo sabemos. Nosotros no sabemos cuánto es el pueblo de Dios, pero si Él quiere que podamos unirnos, nos uniremos en algún momento, pero queremos que tú seas parte de este ministerio. A todos nuestros suscriptores que ya están suscritos en este canal, les agradecemos de antemano y les damos una cordial bienvenida a que sigan apoyando este canal, porque este canal fue realizado o fue hecho para que ustedes también sean partícipes de este mensaje. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio. Donde te encuentres, vamos a inclinar el rostro y vamos a comunicarnos con nuestro Dios y pedirle que Él nos ayude a entender su palabra. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana agradecerte nuevamente porque nos diste nuevamente este regalo de la vida y ahora Señor, queremos nuevamente encontrarnos contigo a través de tu palabra. Perdónanos porque realmente no somos dignos, Señor, de llevar tu palabra, pero tú, Señor, nos utilizas como instrumentos y queremos ser esos instrumentos que sean utilizados por ti, no con nuestra sabiduría humana, porque nuestra sabiduría humana solamente nos va a llevar al mal, pero queremos que tú nos ayudes en todo momento. Tu Santo Espíritu nos acompañe si es tu voluntad, mi bendito Señor. En esta mañana vamos a iniciar este estudio y queremos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana nuestro estudio titula Viviendo en santificación. ¿Cómo nosotros podemos vivir en santificación? ¿Cómo el pueblo de Dios va a entender que únicamente viviendo en santificación puede ver al Señor? Mira, mi querido hermano, muchas de las personas dicen que aquí no hay una vida de santificación o de ser santos, porque el ser humano no puede hacerlo. Sí, y en partes tienen razón, porque el ser humano, con su propia capacidad, no tiene nada de bueno. En el capítulo de Isaías 1, versículo 6, dice que desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza todo está podrido. Es una llaga que carcome y esa llaga se llama pecado. Y por esa razón, nosotros no tenemos nada de bueno para salvarnos. Y es imposible que nosotros seamos santos. Pero el Señor en el mismo capítulo de Isaías, versículo, versículo 18, nos dice que vengamos y estemos a cuentas con el Señor, que nuestros pecados, si han sido rojos como la grana, como blanca nieve, serán emblanquecidas. Y esa es como puedo decir, la oportunidad que Dios nos da. Vengan a mí, estén a cuentas conmigo.
Y ahora nos vamos a Apocalipsis y encontramos en Apocalipsis el capítulo 14, el versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, si tú te das cuenta, mi querido hermano, en parte las personas que dicen que aquí no hay santificación, que aquí no podemos hacer nada, tienen razón, pero hablamos del sentido humano, porque el sentido humano es el que no tiene nada de parte del Señor. Pero ahora en el capítulo 14 de Apocalipsis menciona que la santidad se encuentra a través de la fe de Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Que como el apóstol Pablo dijo, que Cristo tiene que vivir en nosotros y nosotros morir. Entonces, Cristo hace un trabajo que nosotros no podamos hacer. Interesante, ¿verdad? Por esa razón, necesitamos ser santificados por el Señor. Aquí está la preparación. No podemos nosotros ir al cielo y recién ahí ser santificados porque de alguna manera así no funcionan las cosas. Si no hemos aprendido a ser santos aquí en la tierra, será imposible que nosotros seamos santos allá en el cielo. Entonces vamos a la pregunta. Cada vez que no podamos vencer por nosotros mismos, ¿qué debemos hacer? En el capítulo de Hebreos 4, versículo 16, vamos a ver lo que nos dice. Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Permítanme, hermanos, 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, dice. Mi querido hermano, cuando tú tienes dificultades, cuando tienes obstáculos que enfrentar, estando en el camino cristiano, si quieres tú lograr algo sin pedirle al Señor que te ayude, es una batalla perdida. La seguridad más, eh, podríamos decir, más concreta es que nosotros vayamos al trono de gracia. Y en el trono de gracia, ¿quién está? Cuando nosotros nos vamos al santuario, hablando del santuario celestial, el Padre y el Hijo están presentes. El Padre como juez y el Hijo como abogado. En el capítulo de Primera de Juan, el versículo 9 dice que confesemos nuestros pecados y que Cristo, que es justo, dice que va a perdonar nuestros pecados. En el capítulo mismo de Primera de Juan 2:1 dice que si nosotros hemos pecado, tenemos un abogado al cual acudir para que acudir, perdón, y que podamos nosotros obtener la defensa. Por esa razón dice que debemos irnos al trono de gracia. Ese trono de gracia es que Cristo está ahí esperándonos y pedirle, Señor, nosotros hemos pecado y queremos tu ayuda. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Y cuando dice el texto que hallaremos oportuno socorro. O sea, automáticamente cuando nosotros vayamos al Señor en oración, confesando nuestros pecados, automáticamente Él va a ayudar en esa angustia que tenemos. La pluma inspirada en el libro La maravillosa gracia de Dios, la página 68, dice así: lo que Dios nos indica y concede es ilimitado. ¿Qué quiere decir eso? De que no tiene fin. Sigue diciendo, el trono de la gracia es en sí mismo la atracción más elevada, porque está ocupado por uno que nos permite llamarle Padre. Qué interesante. Pero Dios no consideró completo el principio de la salvación mientras solo estaba investido de su amor. Por su propia voluntad puso en su altar a un abogado revestido de nuestra naturaleza como intercesor nuestro. Su obra consiste en presentarnos a Dios como su Hijo
como sus hijos e hijas. Cristo intercede en favor de los que le han recibido, en virtud en sus propios méritos. Les da poder para llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Y el Padre demuestra su infinito amor a Cristo, quien pagó nuestro rescate con su propia sangre. Recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como amigos suyos, está satisfecho con la expiación hecha. Ha sido glorificado por la encarnación de la vida, la muerte y mediación de su Hijo. Ojo a esta parte. Cuando hablamos nosotros acerca del pago en la cruz, hay una confusión de muchas personas al decir de que aquí ha terminado todo el trabajo del Señor. Pero las palabras consumado es cumpliendo la profecía del capítulo de Génesis 3:15, cuando Satanás había tentado a Adán y Eva, le había hecho recordar el mismo Señor que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente y entre la descendencia de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? El texto decía que va a ser herida la mujer en el talón, pero la serpiente iba a ser herida, ¿en dónde? En la cabeza. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, vemos que en la cruz Satanás tuvo que dar parte a la vida, ya que por mucho tiempo nadie podía ser resucitado. Pero ahora el mismo Cristo había dicho a sus discípulos que Él daba su vida, pero de alguna manera también Él la tomaría y daría nuevamente en vida a nuestro Maestro. Por eso, en la mañana del día primero, dice que el ángel del Señor bajó a llamar al Hijo de Dios y es ahí donde Satanás fue derrotado, derrotado completamente. Hoy, su trabajo de él ya no es tenerlos por súbditos a los seres humanos, sino que ellos se pierdan juntos con el tentador. Porque ahora Cristo es el representante nuevamente de la tierra que nos dará esa oportunidad. Por eso que Él nos dice, si tienen problemas, si tienen dificultades, vengan a mí, yo soy el abogado, yo daré esa recompensa, yo les ayudaré a enfrentar todo lo que venga. Es un privilegio, ¿verdad, mis hermanos? No tenemos otra cosa que decir, porque de alguna manera ahí está el Señor, ahí está mostrándonos cómo puede Él ayudarnos en todo lo que pasa. Vamos entonces a responder la pregunta. Dice, cada vez que no podemos vencer por nosotros mismos, ¿qué debemos hacer? Dice que acudamos al trono de gracia y hallaremos oportuno socorro. Esa es la respuesta y eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a otra pregunta. Cuando estamos verdaderamente en Cristo, ¿qué se produce en nosotros? Cuando estamos en Cristo, verdaderamente en Cristo, porque hay muchos cristianos, entre comillas, que tienen la palabra de Dios, pero de alguna manera no viven como está escrito. En Primera de Pedro, el capítulo 1, vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y el versículo 16. 1, 15, 16, dice así. Sino, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que el Señor pide que nosotros seamos santos? Pero el ser humano va a ser difícil comprender esa parte, porque a nosotros nos gusta mancharnos. Es como está escrito y también vemos el ejemplo práctico del cerdo cuando puedes tú bañarlo y dejarle limpio, pero la naturaleza que él tiene es que va a volver al lodo, va a volver a ensuciarse
Y eso es lo que el ser humano quiere hacer. O sea, se identifica a este cerdo que el pecado es como un virus, que cuando él ha ingresado a nuestro ser, va a carcomer poco a poco y nos va a llevar de un pecado a otro. Pero ahora el Señor dice que seamos santos, seamos nosotros igual a Cristo. Y la pregunta es, ¿podremos hacerlo? Y el escrito está que sí podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por esa razón, les decía claramente que el Señor llama santos a sus hijos, que obedecen y guardan sus mandamientos, pero teniendo la fe de Jesús. Esto es muy interesante. La fe de Jesús consiste en que nosotros seamos semejantes a Cristo. Y es por eso que Él dice que nosotros vamos a ir a Él y vamos a encontrar el socorro que necesitamos. El testimonio en el libro pues, Nuestra elevada vocación dice así: ningún alma es ganada para Cristo, sino que el tentador, sin que el tentador sea derrotado. Ojo a esa parte. Tiene que haber una derrota. Y esta derrota lo hizo en la cruz del Calvario el Señor Jesús. Luchó y venció, pero ahí no termina el trabajo de Cristo. Dice, y quebrantada la cabeza de la serpiente, esto aumentará la malicia del adversario en una actividad mayor. Ojo, porque Satanás sabe que ha sido pisoteada la cabeza y él no va a dejar que el ser humano pueda obtener la salvación y tendrá que luchar con más fuerza para sacar, ¿no? Dice, alarmado porque está perdiendo su presa, Satanás primero trata de engañar y luego de oprimir y perseguir. Hombres malos reprochados por el precepto y el ejemplo de aquellos que acuden a la luz de la verdad bíblica, se convertirán en agentes del gran adversario de almas y no dejarán sin probar ningún medio para alejarlas de la infidelidad a Dios e inducirán a abandonar la estrecha senda de la santidad. Pero ninguno necesita alarmarse ni atemorizarse. La promesa de Dios es que si son fieles a sus principios, si obedecen y creen en los requerimientos de Dios, serán miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Tienen la seguridad de tener a su servicio a las huestes del cielo y salir victoriosos a través de los méritos de Cristo, y son más que vencedores a través del que los amó. Ese es el privilegio, mis queridos hermanos. No hay otra palabra que decir, porque está escrito la palabra donde los que sean vencedores serán recompensados con el galardón de nuestro Señor. Pero Satanás sabe que ha perdido, Satanás sabe que está golpeado, Satanás sabe que está vencido, ha sido vencido. Por eso hay un canto maravilloso que dice que Satanás ha sido vencido y que ahora nosotros tenemos la seguridad de ir confiadamente porque encontraremos socorro. Pero no perdamos de vista esta parte, que todo tiene un proceso, que todo tiene una finalidad. No es que porque nosotros, el Señor nos ha llamado a ser salvos, vamos a ser salvos, sino que necesitamos ahora nosotros encontrar los requerimientos de Cristo para no ir en contra de sus mandatos. Entonces la Escritura nos decía claramente que nosotros vamos a ser santos si miramos a Cristo. La pregunta dice, cuando seamos verdaderamente, cuando estamos verdaderamente en Cristo, ¿qué se produce en nosotros? Santidad. ¿Qué se produce en nosotros? Santidad. Lo que antes éramos, ahora ya no lo somos. Entonces, mi querido hermano, si tú sabes esto, si tú comprendes esto, te alejarás del pecado. Te alejarás, como Cristo dijo, te he sanado, pero vete y no peques más. Y cuando entendamos esa parte, vamos a entender que el Señor nos ha llamado para ser salvos.
Este día es un día especial también, es el día de reposo, es el día de la familia de Dios. Y por esa razón, mi querido hermano, que tú nos estás escuchando, entiende que está escrito que nosotros debemos ser obedientes. Y esto es una oportunidad para encontrarnos con el Señor y reflejar su carácter a través de este día y dejar que el Señor transforme nuestra mente, nuestra vida y podamos ser felices al lado de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un hermoso día. Su amigo y hermano estará acompañándoles en un próximo video, si así Dios lo permite, pero deseando que ustedes puedan encontrar al Señor. Bendiciones.